Soy Nikolai Ivanov, un astronauta retirado de la Unión Soviética. Al mirar hacia atrás, una mezcla de nostalgia y temor me envuelve. Mi última misión, en 1974, cambió el rumbo de la humanidad de maneras que jamás imaginé. Algunos dirán que estoy loco, que mis recuerdos son fantasías, pero lo que viví en la Luna es una verdad que no se puede ignorar. Todavía me acuerdo de cómo era la vida antes de ese viaje. La emoción de ser parte de un programa espacial que buscaba desentrañar los misterios del cosmos. La Luna, ese satélite que siempre nos miraba desde el cielo, era el próximo paso. La historia oficial nos ha vendido una narrativa de exploración y descubrimiento, pero lo que ocurrió en mi última misión fue algo muy diferente. Era 1974. Y nos preparábamos para la misión Luna 20 con la esperanza de recuperar muestras y quizás establecer una base lunar. Hoy, finalmente voy a contarles lo que realmente pasó. Mi corazón aún late con fuerza al recordar aquellos momentos. Pero también la inquietud de saber que a veces lo desconocido no es lo que parece. La misión Luna 20 fue el resultado de años de preparación y trabajo arduo. Éramos un equipo formado por 3 hombres, el comandante Sergei, el ingeniero Mikhail y yo. Al aterrizar, la superficie lunar nos recibió con su silencio habitual, pero había algo más en el aire. Una sensación inquietante, como si la Luna nos estuviera observando. Comenzamos a recolectar muestras del suelo lunar, la rutina de siempre, pero a medida que avanzábamos, esa sensación extraña no desaparecía. Fue entonces cuando notamos una anomalía en el terreno. Un conjunto de estructuras metálicas brillantes emergía del polvo lunar. Nunca habíamos visto nada igual. Cuando nos acercamos, los equipos comenzaron a fallar, las pantallas parpadeaban y los instrumentos emitían ruidos extraños. La tensión creció entre nosotros. La Luna, que había sido nuestra compañera silenciosa, parecía convertirse en un escenario para un evento que no podíamos comprender. Fue en ese instante que nos dimos cuenta de que quizás no estábamos solos. La curiosidad nos empujaba hacia adelante, pero el temor también se hacía presente. Nos preguntábamos, ¿estaremos siendo vigilados? Y entonces ocurrió. Una figura se presentó entre las sombras de las estructuras, seres altos, esbeltos y con piel iridiscente. Sus ojos reflejaban una sabiduría que parecía trascender el tiempo y el espacio. El líder de estos seres se comunicó telepáticamente. Y estas fueron sus primeras palabras. Su presencia es una amenaza. Ustedes no comprenden el equilibrio que deben preservar. La advertencia nos dejó paralizados. ¿Quiénes eran realmente? ¿Por qué elegían comunicarse con nosotros en lugar de atacarnos? Las preguntas comenzaron a surgir, llenando el aire tenso de incertidumbre. El líder continuó y dijo: si continúan en su camino de exploración, desencadenarán un cataclismo en la Tierra. Sergei, aún incrédulo, preguntó con voz temblorosa: ¿por qué están en la Luna? ¿Qué quieren de nosotros? El líder se acercó. Estamos aquí para proteger el equilibrio. Nuestra existencia está entrelazada con la de su planeta. Hemos observado su desarrollo y su constante búsqueda de recursos. Ustedes no comprenden que cada acción tiene un eco en el cosmos. La conversación se volvió intensa. Cada respuesta del líder parecía abrir nuevas puertas en nuestra comprensión. Preguntas sobre tecnología, el universo y nuestras propias limitaciones emergieron. La inquietante realidad de que estábamos ante una entidad que comprendía mucho más de lo que habíamos soñado, nos dejó sin palabras. En ese momento, entendí que lo que habíamos encontrado no era solo un descubrimiento científico, sino un llamado a la reflexión.
El aire en la luna estaba cargado de una tensión que nunca había sentido. Los seres se movían con una gracia sobrenatural, y la figura del líder parecía irradiar una sabiduría ancestral. A medida que la realidad de nuestra situación se asentaba, comprendí que estábamos inmersos en algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. ¿Por qué deberían dejarnos explorar?, preguntó Mikhail. El líder lo miró con una serenidad que me hizo sentir insignificante. Porque su exploración, tal como la han llevado a cabo, está guiada por la ambición y la ignorancia. Su deseo de conquistar lo desconocido, sin comprender su importancia, ha llevado a su especie a peligrosas decisiones en el pasado. Cada acción que toman tiene consecuencias en su mundo y más allá. El silencio se hizo denso. Si somos una amenaza, ¿por qué no nos detienen?, me atreví a preguntar. El líder sonrió levemente, pero su expresión reflejaba una profunda tristeza. No atacamos, porque nuestra misión no es la destrucción, sino la protección. Somos los custodios del equilibrio. Cada forma de vida tiene un papel que desempeñar, y aunque sus acciones pueden parecer erradas, aún tienen el potencial de aprender. Sergei se cruzó de brazos, visiblemente escéptico. ¿Y qué pasa si decidimos ignorar su advertencia? ¿Qué harán? El líder inclinó la cabeza, como si ponderara la pregunta con seriedad. Lo que pueden hacer es irreversible. Ustedes han estado al borde de un precipicio. Si eligen seguir adelante, sin considerar nuestras advertencias, los resultados podrían ser devastadores, no solo para su planeta, sino para otros sistemas que están interconectados en el tejido del universo. ¿Interconectados?, pregunté, sintiendo que había más en esta conversación de lo que se veía a simple vista. ¿Cómo están interconectados los planetas?, pregunté. Todo en el universo está entrelazado, explicó el líder. Cada estrella, cada planeta, cada forma de vida, comparte una conexión. Cuando una especie interfiere en el equilibrio de su entorno, los ecos de sus acciones pueden resonar en otros mundos. Ha habido ocasiones en que razas avanzadas han destruido sus propios planetas y como consecuencia han afectado a otros sistemas. Ustedes están en una encrucijada. Pero nosotros solo queríamos explorar y aprender, replicó Mikhail, defendiendo nuestras intenciones. ¿Acaso creen que la curiosidad es suficiente para evitar la destrucción?, dijo el líder. La curiosidad, sin responsabilidad, es una trampa mortal. Han sido testigos de esto en su propia historia. Todo comienza con un deseo de saber, pero termina en devastación si no hay un entendimiento profundo. El peso de sus palabras se sintió como una carga en mi pecho. La visión que teníamos de nosotros mismos como exploradores intrépidos comenzaba a desmoronarse. ¿Qué debemos hacer entonces?, pregunté, sintiendo que la urgencia de la situación me empujaba hacia adelante. ¿Cómo podemos cambiar nuestro curso? El líder hizo una pausa, como si su mente viajara a través de tiempos y dimensiones. Debemos aprender a respetar la vida en todas sus formas. Su planeta es un ecosistema delicado, un equilibrio que deben entender. La tecnología que buscan no es solo un medio de explotación, sino una herramienta para la comprensión. Deben aprender a vivir en armonía con su entorno, no en guerra con él. No hay garantía de que eso suceda, murmuró Sergei. La historia está llena de fracasos. Exactamente, asintió el líder. Pero el futuro no está escrito. Pueden tomar decisiones que cambien su camino. Ustedes tienen el poder de aprender y adaptarse. Sin embargo, el tiempo es limitado. Las acciones que elijan en el presente resonarán a través del tiempo, afectando no solo a su especie, sino al universo. La gravedad de sus palabras
nos envolvió en un silencio. Todos estábamos conscientes de que lo que habíamos encontrado no era simplemente un descubrimiento científico, sino un llamado a la reflexión. La luna, con su serenidad desoladora, había sido testigo de nuestras luchas y ambiciones y ahora se convertía en un escenario de nuestra propia humanidad. ¿Por qué deberían importarnos otros mundos?, pregunté, sintiendo que la incredulidad se desvanecía. Porque cada acción que toman en su mundo puede tener repercusiones en otros, respondió el líder. Ustedes no están solos en este universo. Hay razas que han alcanzado un entendimiento y hay aquellas que han fracasado. La historia no se limita a su planeta. Cuando miran al cielo, piensen en las conexiones, no en la separación. Sus palabras resonaban en mi mente. Una revelación que cambiaba todo. Al final, la pregunta que nos atormentaba era si realmente estábamos dispuestos a escuchar y aprender. En el fondo, sabíamos que el futuro de nuestra especie dependía de la decisión que tomáramos. Así, la conversación continuó, llenando el vacío de la luna con un intercambio que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Mientras mirábamos al ser, comprendimos que no estábamos simplemente conversando con un extraño, sino con una manifestación de lo que podría ser un futuro mejor. Pero el dilema estaba presente. ¿Estaríamos a la altura del desafío que se nos había presentado? La atmósfera estaba cargada de una mezcla de asombro y ansiedad, mientras el líder de los custodios nos observaba. Su presencia era poderosa, casi hipnótica, y había en sus ojos un destello de conocimientos que parecía abarcar milenios. Sergei, aún recuperándose del impacto de sus palabras, se atrevió a preguntar: ¿qué tipo de tecnología tienen? ¿Podrían ayudarnos a entender? El líder sonrió nuevamente, como si se diera cuenta de lo limitada que era nuestra comprensión. Nuestra tecnología no se mide solo en máquinas. Es una extensión de nuestra conciencia. No se trata solo de avanzar en un camino recto, sino de comprender las múltiples ramificaciones de cada elección. Para ustedes, la tecnología es un medio para un fin. Para nosotros, es una forma de armonía con el universo. ¿Pero eso significa que tienen naves espaciales más avanzadas que las nuestras?, insistió Mikhail. Sus naves son solo un fragmento de lo que realmente existe en el cosmos, respondió el líder. Podemos manipular el tiempo y el espacio para viajar entre dimensiones. La realidad es un tejido complejo, donde cada hilo representa una posibilidad. Ustedes aún están atrapados en una línea temporal, pero estamos aprendiendo a ver más allá. ¿Viajar en el tiempo es posible para ustedes?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. ¿Han visto futuros? El tiempo es un concepto maleable, explicó el líder. Lo experimentamos de manera no lineal. Podemos vislumbrar futuros posibles, pero hemos aprendido que intervenir puede tener consecuencias devastadoras. Ustedes aún no comprenden que el futuro no está escrito y que cada decisión, por pequeña que sea, puede alterar el tejido de la realidad. Las palabras resonaban en mi mente y una inquietud me invadía. ¿Cuántos planetas han encontrado en sus viajes?, pregunté asombrado. ¿Es cierto que hay vida en otros lugares? Existen billones en su universo, continuó el líder. Cada galaxia es un mosaico de posibilidades y en cada uno hay formas de vida que apenas comienzan a entender. El universo es un océano y cada estrella es una isla esperando ser explorada. Sin embargo, hay que tener cuidado. Algunas islas guardan secretos que pueden arruinar su esencia. Hay mundos donde la vida florece en armonía, pero también hay lugares desolados donde la ambición ha llevado a la extinción. ¿Cómo viven en esos planetas?, preguntó Sergei, su voz revelando un interés genuino.
¿Hay alguna forma de vida que consideren admirable? El líder reflexionó, como si estuviera revisando un archivo de experiencias pasadas. Hemos visto mundos de gran belleza y también de desolación. Uno de los planetas que visitamos estaba cubierto de nubes moradas y océanos de un líquido espeso y oscuro. La vida allí era extraña, había criaturas que se arrastraban en la superficie, atrapadas en un ciclo de destrucción. Ese fue, sin duda, el planeta más horrible que hemos encontrado. ¿Y cuál sería el mejor?, interrumpió Mikhail, visiblemente cautivado por la conversación. ¿Hay un lugar donde la vida florezca realmente? El líder iluminó su expresión, como si recordara un momento feliz. Un mundo, que llamamos, el Sium. Un lugar donde la flora y la fauna conviven en perfecta armonía. Los árboles cantan y el aire está impregnado de fragancias dulces. Sus habitantes tienen una conexión profunda con su entorno, son capaces de comunicarse con la naturaleza. Aprendimos mucho de ellos sobre la paz, la cooperación y el respeto. Esa experiencia nos mostró lo que es vivir en verdadera sinergia. La idea de un mundo así era casi mágica, y no pude evitar imaginarlo. ¿Cómo se reproducen en esos mundos?, pregunté, sintiendo la curiosidad apoderarse de mí. ¿Es diferente a nuestra manera de hacerlo? Nuestra forma de reproducción es simbiótica, explicó el líder, con una expresión de seriedad. No hay un acto físico, sino una unión de energías. Nos conectamos en un ciclo que refuerza nuestro vínculo con el universo. Al crear, no solo traemos nuevas vidas, sino también nuevas ideas y experiencias al cosmos. Eso suena asombroso, murmuré. Pero, ¿cómo nos ven a nosotros? La pregunta había estado rondando en mi mente desde que comenzamos esta conversación. El líder hizo una pausa, contemplando su respuesta. Los observamos con atención. Ustedes son seres curiosos, con un inmenso potencial, pero también tienen una capacidad asombrosa para la destrucción. Ven lo desconocido como una amenaza, y no como una oportunidad. Sin embargo, hay momentos de gran belleza en su historia, actos de bondad y creatividad que nos dan esperanza. Ustedes tienen el poder de cambiar, pero deben aprender a escuchar y a comprender el impacto de sus acciones. El silencio se hizo denso, mientras procesábamos sus palabras. ¿Por qué están en la luna?, pregunté, sintiendo que era el momento de profundizar en su misión. ¿Por qué eligieron este lugar como punto de vigilancia? La respuesta llegó con calma. La luna es un punto de anclaje. Es un lugar de vigilancia y equilibrio. Hemos estado aquí, desde antes de que su especie comenzara a explorar el cielo. Nos aseguramos de que no alteren el orden natural. Ustedes han comenzado a tocar las puertas de lo desconocido, sin comprender las consecuencias. Por ello, estamos aquí para advertirles. Sus palabras flotaban en el aire, llenando el vacío con una carga emocional que difícilmente podríamos llevar. Sabíamos que estábamos ante una encrucijada. Cada pregunta que hacíamos revelaba más sobre nosotros mismos y el universo. Mientras la conversación avanzaba, me di cuenta de que estábamos siendo testigos de algo monumental. Lo que había comenzado como una misión científica se había transformado en un diálogo sobre la existencia misma. La conexión entre nuestras especies era más profunda de lo que jamás habríamos imaginado, y lo que estaba en juego era el futuro de la humanidad. Después de las revelaciones del líder, estábamos divididos. Sergei, aún convencido de que estábamos ante una oportunidad única, quería ignorar la advertencia y continuar con la misión. No hay pruebas concretas de lo que dicen, insistía con el deseo de seguir adelante y explorar más. Lo que hemos encontrado podría ser la clave para entender nuestro lugar en el cosmos. Mikhail y yo, por otro lado,
no podíamos sacudirnos la inquietud que nos había invadido. Pero si hay algún fundamento en lo que dicen, ¿qué riesgo estamos dispuestos a correr?, le respondí, sintiendo que la presión se acumulaba en mi pecho. No podemos simplemente seguir adelante sin considerar las consecuencias. El silencio de la luna se volvió ensordecedor. Sergei, frustrado, miraba a su alrededor como si buscara respuestas en el paisaje desolado. ¿Y qué propones? ¿Retirarnos y contarle a Moscú? Ellos nunca nos creerán. Solo pensarán que estamos asustados. ¿Y si tenemos razón?, replicó Mikhail. Hemos visto visiones de destrucción. No podemos ignorarlas. La idea de regresar y contar nuestra experiencia se convirtió en una opción cada vez más atractiva. Pero la presión de la misión, la posibilidad de ser considerados incompetentes, crecía sobre nosotros. Sabemos que la humanidad tiene una historia llena de errores, dije, tratando de apelar a la razón de Sergei. Quizás es hora de aprender de ellos. No podemos permitir que nuestra ambición nos lleve a la ruina. La incertidumbre en el aire era palpable. La conversación se volvió una estira y afloja emocional. La historia de la humanidad estaba en juego y el dilema era claro: seguir adelante, ignorando la advertencia, o regresar y arriesgarnos a ser considerados locos. Finalmente, Sergei dejó escapar un suspiro resignado. Si decidimos volver, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a justificar nuestra decisión? No lo sé, respondí, sintiendo la carga de la responsabilidad. Pero debemos intentarlo. Quizás haya otros que estén dispuestos a escuchar. Mientras contemplábamos el horizonte lunar, sabía que no solo se trataba de una misión espacial, sino de una elección que definiría nuestro legado. Era un momento que resonaría a través del tiempo, y cada uno de nosotros tenía que decidir cómo quería ser recordado. La decisión no era solo nuestra, era un reflejo de lo que significaba ser humano en un universo lleno de posibilidades. Con el corazón pesado, decidimos regresar a la Tierra. La nave se preparó para el despegue, y mientras despegábamos de la superficie lunar, un sentimiento de pérdida me invadió. Habíamos dejado atrás más que un paisaje, habíamos dejado una oportunidad para entender nuestro lugar en el universo. Al llegar a la Tierra, la atmósfera era diferente. La emoción del regreso se mezclaba con el temor de lo que teníamos que contar. La sala de control nos recibió con miradas curiosas y escépticas. Mientras nos preparábamos para informar al Kremlin, una parte de mí temía que nuestra experiencia fuera desestimada como una historia de locos. El oficial al mando, un hombre de semblante severo, nos miró con desdén. Entonces, ¿su misión fue un fracaso? ¿Todo lo que trajeron de regreso fueron cuentos sobre extraterrestres? No, no es así, respondí, sintiendo que cada palabra era una lucha. Lo que vimos es real. Nos advirtieron sobre un desequilibrio que nuestra ambición podría causar. La luna no es solo un destino, es un punto crítico en el tejido del cosmos. Las expresiones en la sala se tornaron incrédulas. Los ciudadanos no aceptarían esta narrativa. Necesitamos pruebas concretas, insistió otro oficial. La discusión se volvió acalorada, y comprendí que lo que habíamos vivido no sería fácil de aceptar. La decisión del gobierno fue rápida: cancelar cualquier misión lunar futura, alegando razones técnicas. Aún así, había un murmullo de dudas entre los científicos. ¿Había algo más detrás de nuestra advertencia? Sin pruebas tangibles, nuestra experiencia quedó relegada a una anécdota olvidada. Los años pasaron, la Guerra Fría terminó, y la humanidad comenzó a mirar hacia las estrellas de nuevo, pero la luna permaneció inexplorada. Recibí cartas de jóvenes científicos preguntando sobre nuestra misión. ¿Por qué nunca volvieron?, preguntaban.
En mi interior, sabía que la advertencia de los custodios había sido ignorada. A veces, el mayor descubrimiento no es lo que encontramos, sino lo que elegimos no hacer. La humanidad seguía adelante, ansiosa por explorar, pero en el fondo, cada uno de nosotros debe decidir, ¿estamos dispuestos a ignorar lo desconocido, en nombre del progreso, o aprender a respetar lo que aún no comprendemos? El eco de las palabras del líder resonaba en mi mente. Ustedes tienen el poder de cambiar, pero deben aprender a escuchar. Y así, mientras el tiempo avanzaba, quedé atrapado en una paradoja. Había sido testigo de lo extraordinario, pero el verdadero desafío era encontrar la forma de compartirlo con un mundo que a menudo prefería cerrar los ojos ante lo desconocido. La historia de nuestra misión se convirtió en una lección olvidada, pero en mi corazón sabía que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Solo esperaba que algún día la humanidad aprendiera a mirar hacia el cielo y escuchara las advertencias del cosmos. Si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos el próximo video.